Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Los colores del arco iris. El podcast hecho por una mamá de una niña autista para papás y mamás de niños en el espectro, sobre todo que están en esos primeros pasos, descubriendo la condición, descubriendo de nuevo a su peque y un poquito perdidos en el camino. Yo ya he andado esos primeros pasos y mi misión es brindar un poquito de luz al final del túnel y decir que simplemente con conocimiento y con paciencia el camino puede ser mucho más sencillo. Hoy vamos a hablar de las rutinas, eso que es tan importante ya de por sí para los niños, cualquier niño o niña. Imaginaos para un cerebro que está programado de una manera distinta y en la que el conocimiento del entorno y de lo que va a pasar es primordial para poder mantenerse regulado. ¿Esto quiere decir que los peques autistas llevan mala improvisación? A veces, y dependiendo de cómo anticipemos esa improvisación o esa actividad que se sale de lo normal, y luego también de cómo ayudamos a regular a nuestro peque autista durante la actividad y después, sobre todo, si ha sido algo que ha requerido más energía de lo habitual. Para poner un poco en contexto, decir que yo era total, absoluta enemiga de las rutinas. Nuestra vida en pareja con mi marido antes de ser papás era cuanto menos no caótica. Llevábamos un orden, un caótico orden, un orden muy caótico, como lo queráis llamar. Los dos trabajábamos como enfermeros y los dos trabajamos a turnos. Había veces que coincidíamos, había veces no, pero no teníamos un horario de lunes a viernes, de 9 a 5 o un horario un poco más de oficina o normal. Y yo sé que esto coincide muchísimo con otras familias. Entonces, pues cuando librábamos, aprovechábamos el día libre y hacíamos cualquier cosa, si trabajábamos, uno se quedaba en casa y el otro salía a trabajar, etcétera. Cuando llegó Alex, nuestra peque mayor a nuestras vidas, ya de por sí, al ser un bebé, ya te trastoca un poquito todo. Y nos empezamos a dar cuenta que ella dormía un poquito mejor cuando la acostábamos a la misma hora, pero de nuevo, eso también nos funcionó con nuestro hijo Miguel, que no está en el espectro. Entonces, ya tuvimos que forzarnos un poquito a seguir un horario un poco más estipulado. Esto no quiere decir que si lo acostábamos vivíamos en Inglaterra entonces y era invierno, entonces si le llevábamos a la cama a las 7, que para allí es tarde, no quería decir que si un día eran las 7:30 o las 8 pasaba algo, no. Pero es verdad que si nos pasábamos ya un poquito más ya lo iban notando. Todo esto llevó un proceso, por nuestra parte también, para poder habituarnos a las rutinas. Cuando ya descubrimos que Alex estaba en el espectro y que realmente saber lo que iba a pasar y que ella tuviese conocimiento de lo que iba a ocurrir y de hecho pasaba mejores días cuando llevaban una estructura sencilla, como por ejemplo cuando empezó ya la guardia y el cole, pues entonces nos dimos cuenta que realmente incluso cuando no había cole había que hacer algo para poder mantener su nivel de regulación óptimo. Y aquí vino el gran descubrimiento que fue, vaya, pues yo no tengo vacaciones los mismos días que mis peques tienen vacaciones. No estamos diciendo lo mismo un fin de semana que un puente y ya no digo nada que unas vacaciones de verano, de Semana Santa o de Navidad. Y yo sé que esto hay muchas familias, de hecho yo diría que casi todas, porque la gente suele decir, bueno, es que los maestros tienen las mismas vacaciones que los alumnos. Sí, pero los maestros tienen que preparar un mogollón de material educativo y de currículum durante sus vacaciones, y lo sé porque yo lo he vivido en casa. Y también les quita mucho tiempo de poder estar con sus peques y son rutinas que se rompen. Y mientras, por ejemplo, a un pequeño autista le puedo decir durante un día del fin de semana, incluso si hace mal tiempo, que hoy nos vamos a quedar en casita porque X razón y vamos a jugar o vamos a hacer cierta actividad, eso, por ejemplo, con mi hija no lo puedo hacer. Con Alex es inviable quedarnos un día en casa entero, salvo que esté mala, pero mala de fiebre, de estar muy malita, de tener que sentarse, tumbarse, mantita y muchos mimitos, que ella no tenga energía. Hay que salir de casa, haga viento, lluvia, nieve o sol. Y estoy segura de que a muchas familias les pasa lo mismo. Los peques necesitan esa actividad fuera y ella está acostumbrada a salir por la mañana para ir al cole. Yo tiemblo
cada vez que hay vacaciones y cada vez que hay un puente. Y precisamente es por eso, porque a veces nuestros días libres de papá y mamá no coinciden con los días libres de los niños y viene el caos. Si tenemos la suerte de que es un fin de semana que no trabajamos ninguno de los dos y tal, bueno, pues podemos planificar actividades que aunque obviamente no sean ir al colegio, pero ella ya tiene su salida. Hay veces que si el puente es largo o son las vacaciones de la feria, que aquí son en octubre, Alex a media semana, que además yo estoy convencida de que ella sabe en qué día está y cuándo es fin de semana y cuándo no es fin de semana, a veces se confunde y me trae la mochila. Como diciendo, vamos a ver, por favor, ¿dónde está mi cole? ¿Dónde está mi rutina? ¿Dónde está lo que yo hago todos los días? Y estoy segura de que también le pasa a muchas familias y toca hacer muchas malabares con el trabajo de papá y mamá. Es verdad que casi todas las veces es mamá la que termina sacrificando su trabajo, su horario laboral para poder pasar más tiempo con sus hijos de manera normal, está socialmente súper aceptado. Ya no os cuento cuando estamos hablando de un peque en el espectro. Los sacrificios siempre son un poquito mayores, yo siempre lo digo, nuestra maternidad o paternidad es 2.0. Y necesitamos dar un poquito más de nosotros mismos para que nuestros peques estén bien. Y aquí entra la oferta que tienen los peques a la hora de ir a actividades normalmente municipales y organizadas por los ayuntamientos cuando hay vacaciones. Esto es simple y llanamente una falsa conciliación, porque no es conciliación, es que los niños tengan alguna actividad porque papá y mamá necesitan seguir trabajando y no pueden parar 2 semanas en Navidad, 2 semanas en Semana Santa y 2 meses y pico en verano. Es imposible e inviable. Entonces, aquí, sobre todo las familias de peques autistas, siempre tenemos un gran dilema porque sabemos que de por sí las actividades que se suelen ofertar no cubren las necesidades de nuestros peques. O las ofertan diciendo que pueden estar con niños con discapacidad, sea del tipo que sea. Y sí, hay muchas veces, de hecho aquí en la escuela de verano, pues llevamos a la peque y hay monitores que están especialmente formados para eso. Pero siguen faltando recursos, se siguen juntando con clases totalmente ordinarias y hay veces que no se puede adaptar muy bien a los peques autistas y por alguna razón o no tienen feeling y tal y la cosa no funciona y hay que hacer cambios. Es muy importante poder adaptar una vez ha empezado la actividad al peque con una monitor con el que se lleve mejor y adaptar las actividades. Pero esto es lo raro, por desgracia. Normalmente nos encontramos con escuelas o con actividades municipales que no contemplan o que no pueden adaptar sus actividades a niños en el espectro. Ya tenemos un problema porque se nos junta ya de por sí que papá y mamá tienen que seguir trabajando para poder proveer para la familia y un niño especialmente desregulado en casa que puede suponer, como digo, una desregulación muy grande. Os remito al episodio del perfil sensorial para que podáis entender cómo los estímulos, tanto el exceso como la falta de ellos, pueden afectar a nuestro peque autista y esto se refleja en su conducta. Que no es que sean niños malcriados o sean peques que no hayan sido educados adecuadamente. Estamos hablando de peques que no tienen la capacidad de autorregularse como otras personas y necesitan de ayuda. Y si le rompes la rutina y además están en una edad en el que son lo suficiente pequeños para no entender que es que no hay cole, que hay vacaciones y que no van a seguir el mismo ritmo de todos los días, pero que papá y mamá sí tienen que seguirlo, entonces apaga y vámonos. Y aquí se crean unos conflictos muy grandes. Yo siempre animo a reivindicar esos espacios seguros para nuestros peques, ya no solo por el bien de ellos mismos, sino por el bien de los cuidadores y de los compañeros que estén con ellos. No tengo especial interés en que mi hija esté totalmente apartada de niños neurotípicos, pero sé perfectamente que no puede seguir el mismo ritmo, entonces pueden compartir actividades, pero otras no. La inclusión, de la que también hemos hablado en este podcast, tiene que ser
sabiendo lo que se hace, consciente y de manera real, no meter a empujón a un crío, a una cría neurodivergente, autista o con algún tipo de discapacidad, me da igual que sea, en un grupo de niños sin discapacidad, simplemente porque hay que involucrarse e incluirse en todos los grupos. Planificar muy bien qué va a pasar cuando papá y mamá estén libres y poder hacer una anticipación. Si la actividad es nueva o nuestro peque autista no entiende todavía muy bien el lenguaje verbal, nosotros, lo he dicho varias veces, con Alex nos funcionaban mejor las fotos que los pictogramas. Y lo poníamos en una secuencia al lado de la puerta. Hablar con nuestros peques frases sencillas, muy simples, muy directas y que contengan la información necesaria. A Alex, desde hace mucho tiempo, en cuanto me ve que me pongo el móvil aquí en el cuello, sabe que es porque nos vamos y ya se va a la escalera, porque sabe que nos vamos. Pero hay veces que digo, Alex, nos vamos, eso es suficiente. O Alex, nos vamos al cole, nos vamos a pasear, nos vamos al parque, y ella ya lo entiende mucho mejor. Pero antes, cuando era más pequeñita, lo ponía al lado de la puerta y ponía su secuencia de anticipación para que ella lo entendiera. También quería hablar del uso, mínimamente quería hablar del uso de las pantallas en peques autistas, porque hay veces que no se puede más, que mamá y papá están desbordados o que directamente con quien los esté cuidando ya no sabe qué hacer y se tiende a abusar un poquito más de las pantallas. Si bien todo el mundo sabemos perfectamente los efectos negativos que esto conlleva, yo quiero quitar un poquito la losa de encima y decir que a veces es imposible otra cosa. Por un momento puntual, los peques ven más tele, un día en concreto, y bueno, la vida sigue. No puedo estar martirizándome y sintiéndome llena de culpa porque hay un día que, por la razón que sea, no podemos llegar a los objetivos que queríamos ese día, tanto de actividades como de cumplimiento para los estímulos de nuestros hijos. Y se tiene que poner la tele más de lo que se tiene normalmente, que es o cero o poco. Y bueno, a veces tiene que pasar y sobre todo porque cuando los peques autistas también se desregulan mucho, es verdad que les hipnotiza demasiado, sobre todo en edades más tempranas. Y sí, efectivamente, no estoy hablando a favor de utilizar la tele para regularlos, en absoluto. Estoy diciendo que a veces no hay otra manera y que papá y mamá o los cuidadores estamos desbordadísimos y bueno, se ve un poquito más. Simplemente quiero quitar un poquito de culpa, que eso quede bastante claro. Que es un día y que no pasa nada, que son vacaciones, que se ha desregulado todo, se ha desbarajado todo. También os quiero remitir al episodio de la semana anterior en el que hablaba del sueño, porque no sé vosotros, pero mi peque el sueño se le trastoca muchísimo en cuanto llegan las vacaciones, por lo cual usar aceites, los mismos que los del año pasado, y los masajitos antes de dormir, las duchas con 2 gotitas de aceite de lavanda, sobre todo, o de grounding o de incienso y naranja, que últimamente me está dando muy buen resultado, es para mí un paso que no me puedo saltar porque hay que bajar la tierra. Cuando no se ha llevado un día normal y no hemos podido hacer que ella gaste toda la energía que tiene metida en el cuerpo, tengo que tirar mucho más de aceites esenciales de lo que ya tiro de manera normal un día. Pero bueno, eso me ayuda mucho más a regularla y a que duerma mucho mejor, ya que no se despierte por la noche. Le doy más espacio, sola, obviamente vigilando que no haga ninguna trastada. No es que ella haga trastadas, sino es una chica que busca muchísimos estímulos y, por ejemplo, le gusta mucho abrir la ventana y sacar las piernas fuera. Pero bueno, darle espacio a vuestros peques autistas cuando la rutina se ha roto, porque a lo mejor necesitan hacer muchas más estereotipias, necesitan correr, aletear, subir, saltar. Más de lo normal necesitan descargar esa energía que de manera normal a lo mejor la soltarían en el cole y hoy, por lo que sea, al ser fiesta, no han podido soltarlo. Y, de nuevo, mucha paciencia por parte de mamá y papá y no sentirse culpables de tener que trabajar días que los niños no tienen cole. Hay veces que se pueden hacer malabares, se pueden pedir días de vacaciones, de asuntos propios, se pueden ir a casa con algún familiar, pero hay veces que no. Entonces, planificarlo, que no venga de golpe, intentar planificar ese día, intentar utilizar los descansos del trabajo para poder estar con ellos, hacer actividades en las que vuestro peque autista desgaste más energía.
Siempre recomendaré nosotros tenemos una cama elástica muy pequeñita que la compramos en el Decathlon en el salón para que ella salte. Muchas actividades en las que ella también descargue esa energía y pueda regularse un poquito más. Y sobre todo seguir usando los aceites esenciales, que si quieres saber más sobre ellos y su regulación no tienes nada más que comentármelo y estaré encantada de ayudarte con ello para poder intentar regular esas emociones y poder sentirse mucho mejor a pesar de que la rutina se ha roto. Un calendario cuando vuestro peque sea lo suficientemente grande para que entienda qué día es y qué es lo que va a pasar ese día, también es una buenísima idea. Mucho input visual y muy claramente de lo que va a pasar os ayudará. Esto era lo que os quería comentar hoy, quitaros un poquito de culpa cuando los peques no tienen cole, planificar las cosas, mostrarles a vuestros peques, hablad con ellos, aunque sean autistas sin lenguaje, no verbales, hablad con ellos de manera igual, con frasecitas cortas para que ellos sepan lo que va a pasar. Os entienden más de lo que pensáis, os lo aseguro. Y por supuesto, si queréis saber más sobre aromaterapia y la regulación emocional, no tenéis más que escribirme y nos vemos la semana que viene en este podcast. Chao.